Que vayan abriendo sus Biblias. Hoy el tema de esta tardecita, de esta noche, no es ningún parásito. ¿Sí? Veníamos hablando del parásito y no hay ningún parásito. Es un virus. No es ningún. Ahora vamos a hablar de los virus. No, pero algo que hace tiempo que por ahí escucho en las conversaciones y en los compartires de la reunión, ¿no? Hablamos mucho sobre las personas que creen en Dios y las personas que afirman que en algún momento se encontraron con el Señor. Y el tema de hoy es la verdadera conversión, ¿no? Como muchas veces hablamos sobre este tema y los frutos que uno realmente espera ver en las personas, no porque esté juzgándolas, sino porque hay un modelo y un patrón bíblico que es la que nos abre la mente y el corazón. Uno de esos ejemplos que tenemos por ahí y que por ahí a veces lo mencionamos y a veces pasa por desapercibido, ¿no? Pero es la vida de Pablo, ¿no? Como Saulo en su momento persiguiendo a las personas, matando gente, teniendo potestades y autoridades que uno por ahí no hubiera pensado nunca que ese poder así religioso mezclado con el poder político se pudiera dar a nivel así tan grosero, ¿no? Porque Pablo iba, todos sabían a qué iba Pablo y todos conocían quién eran los sumos sacerdotes, o sea, no eran, en el término argentino, no era ningún trigo limpio, ¿sí? Pero todos conocían cómo era este Pablo y cómo después de que se encontró con el Señor Jesús, su vida cambió, fue un rotundo transformación que él mismo lo repite en varias oportunidades explicándole a la gente que había tenido un encuentro con una luz tan fuerte, pero que detrás de esa luz estaba la misma voz del Señor Jesús diciéndole: Pablo, yo soy a quien tú persigues. La definición de la conversión, dice acá lo que traté de anotar para recordarme, dice: es un acto de dar la espalda al pecado personal y volverse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y vamos a tratar de ver de esto de la conversión, de darle la espalda y volver al Señor, algunos conceptos que están en el Antiguo Testamento y algunos conceptos que están en el Nuevo Testamento para que nosotros lo podamos entender. Cómo tanto en el Antiguo Testamento, donde empieza el desarrollo de la Escritura, ya se hablaba de la conversión de las personas. Primer ejemplo que te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 9. ¿Sí? Es el concepto de volverse está dado en el momento, o sea, no es que habla de una persona, pero está tomado de una imagen, ¿sí? La imagen de la paloma que sale del arca y que va a buscar la tierra. Y dice el capítulo 8, del libro de Génesis, Génesis capítulo 8 y versículo 9, dice allí el ejemplo de la paloma: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Acá es el primer concepto, tal vez la primera imagen de esto de la conversión, de volverse. La paloma salió, no encontró lugar, ¿y a dónde volvió? Volvió de donde había salido. Y ese es el concepto, uno de los conceptos en el Antiguo Testamento. Salmos, el capítulo 51, ¿sí? Salmo 51, versículo 14. Un salmo tal vez de los que más por ahí comentamos o compartimos cuando hablamos de arrepentimiento, porque justamente habla David, ya lo vamos a ver un poquito más abajo en otra parte, pero habla David cuando justamente es confrontado con su propia maldad, con su propio pecado. Y dice el capítulo 51, y ahí el versículo, déjame que no leer, tengo pegadas las hojas, 14, dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y ahí la palabra, ¿sí?, salvación en el original es regresar, es restaurar, es volver al lugar de origen. Y este concepto de la palabra de volverse, ¿sí?, en el Antiguo Testamento aparece más de 579 veces. O sea que no es una sola vez en cual el Señor habla con respecto a que el arrepentimiento tiene que ver, o la definición de la conversión tiene que ver con ese volverse desde donde uno salió, sino que realmente nos demos cuenta de que lo está repitiendo constantemente en el Antiguo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento no está todavía la imagen de Jesucristo y la sangre de Jesucristo que limpia nuestros pecados, pero ya el concepto se daba para que nosotros lo pudiéramos entender, que no es un concepto alejado de la relación con el Señor. Cualquier persona que se quiera acercar a Dios debe volver a Él a través, como dice el Nuevo Testamento, de Jesucristo.
Vamos al Nuevo Testamento, donde aparece la misma palabra, pero en el griego. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 2. El libro justamente de Pedro, ¿no? También lo vamos a ver hoy como uno de los ejemplos de aquel que justamente negó al Señor, pero el Señor lo fue a buscar y arrepentido dedicó su vida a Él. Primera Pedro capítulo 2 y versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí la palabra que utiliza para volverse, para regresar, justamente la palabra vuelvo. Y marcate esto porque la palabra en el original ahí es pitrepo, ¿sí? Que significa volver o regresar o convertirse o cambiar de conducta. Entonces no es la primera vez que Dios habla de que la relación con el ser humano tiene que ser una relación en la cual la persona se vuelva a Dios. Cantamos un himno que dice: deje el impío sus caminos y vuélvase a Dios. Y es un versículo de la Biblia que dice que será amplio en perdonar. Y justamente la invitación del Señor es esa: volverse a la verdadera conversión con Él a través de Jesucristo. Y hay pequeñas diferencias entre una persona que está convertida y una persona que está convencida. ¿Sí? ¿Cuántas personas escuchamos a nuestro alrededor que dicen que creen en Dios? Pero la diferencia entre el convertido y el convencido es que el convencido cree en Dios, pero solo el convertido le cree a Dios, lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Vieron que encontramos muchas personas que por ahí son personas que a veces a simple vista no tienen ninguna actitud mala, o no tienen ninguna conducta grosera, o no tienen acciones que realmente lo expongan como una persona sin Dios y sin esperanza. Pero justamente Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituir ahí en el original es estar en necesidad. Y justamente, fíjense en el concepto que pone Pablo con la justificación ahí en el capítulo 3 de Romanos, que dice: por cuanto todos pecaron y están en necesidad de Dios. O sea, la humanidad en su totalidad, sea una persona moralmente correcta o sea una persona moralmente incorrecta, están en necesidad de Dios. Todos necesitan de Dios, porque el ser humano fue el que se alejó del Señor, es el que justamente tomó la iniciativa, como Satanás, con el pecado original, de creerse que era igual que Dios. Y aún en el mismo tiempo del siglo XXI, ¿no? Todas estas leyes, todos estos adoctrinamientos, todo este movimiento cultural que se está viniendo, están volviendo a poner al hombre y a la mujer, más a la mujer, pero están volviendo a poner la humanidad en el centro de las decisiones y de la toma de conciencia de que son dueños de su futuro. Pero no se dan cuenta que son esclavos y que necesitan realmente volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados. Miren, pequeñas diferencias. Un convencido tiene una fe religiosa. Un convertido tiene una fe genuina. Un convencido tiene una religión. Un convertido tiene una relación. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Solo seguir mandatos y solo seguir costumbres a tener una relación con el Señor. Un convencido todavía tiene una mente carnal. ¿Sí? Pablo decía que el que piensa en las cosas de la carne sembrará para su carne, pero dice que también segará todo lo que sembrará para su carne. Uno que es convertido tiene una mente espiritual. Nosotros tenemos el Espíritu y dice la palabra de Dios que nos ayuda para luchar, para no hacer lo que nosotros queremos. Así que fíjate el conflicto tremendo que tenemos adentro para negarnos todos los días y dejar que el Espíritu tome el control de nosotros. Una persona convencida está habituada en el pecado. Una persona convertida se duele del pecado. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de David, cuando el profeta va y le marca el pecado, le hace toda la historia y termina diciéndole: ese hombre que mató, ese hombre que tomó, ese hombre que hizo lo que tenía que hacer, ese hombre eres tú. Y David no hizo como Saúl, que buscó tratar de zafar de la situación, sino que reconoció que había pecado delante de Dios. Después, una persona convencida escucha el mensaje. ¿Sí? Hablamos muchas veces de que a veces venimos a la reunión los domingos y escuchamos mensajes, escuchamos buenas prédicas,
escuchamos contenido, a veces se utiliza el cañón, lo que sea que se utilice, se escucha mensaje, pero la persona convertida es transformada por el mensaje. Deja que esa palabra que escucha llegue a su vida y produzca fruto. Una persona que es convencida, dice acá, se informa con la palabra. ¿Sí? Tiene esto de informarse o tiene esto de tener buenas intenciones. Pero una persona que es convertida tiene decisiones. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cuántos de nosotros muchas veces escuchamos personas que están tratando de luchar con ese pecado y a veces empiezan una semana con toda la furia? Escucharon un mensaje el domingo, una reunión de mujeres, una reunión de varones, un mensaje de jueves y mañana empiezo con todo el ímpetu a buscar al Señor. Y empieza el día y pasan las horas y no hay un compromiso con leer, con orar. Es una persona que justamente, como dice acá, tiene buenas intenciones pero no tiene decisiones. No tiene la capacidad de llevar aquello que tiene como intención a los hechos. Una persona que es convencida, ¿sí? Una persona que todavía no se ha convertido, se esfuerza por agradar a Dios. ¿Sí? Está buscando por todos los medios de agradar a Dios. Una persona que realmente está convertida se somete al Espíritu Santo para agradar a Dios. ¿Vieron cuando la palabra de Dios de Efesios dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo? El concepto es ese, es que pueda tomar nuestras vidas y nosotros no resistirnos a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida, de transformarnos, de cambiar nuestro carácter, nuestras actitudes. Y termino con la última. Una persona convencida es una persona que muchas veces duda de lo que la palabra de Dios dice, pero una persona convertida tiene certezas de lo que la palabra de Dios dice para su vida. Ahora, cuando hablamos de conversión, tenemos que hablar también de arrepentimiento. No podemos disociar las dos cosas. No podemos hablar de conversión si la persona no ha tenido un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Sí? Yo anoté una frase acá que el arrepentimiento no es llorar. ¿Sí? No es llorar, sino es cambiar. Hay un cambio de mente que se produce en nosotros. Hay un cambio de pensamiento que se produce en nosotros. Hay un cambio de estilo de vida en nosotros. Dice allí, y te invito a que puedas buscar este libro, también estamos acá en Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Primera de Pedro, el capítulo 1, y versículo 15. ¿Sí? Cuando Pedro comienza a escribir esta parte, bueno, sabemos que no había separaciones antes de la Biblia, pero dice allí en el versículo 13, vamos a leer para poder entender: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y acá pone toda nuestra forma de vivir. No solo lo que decimos se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, sino también lo que pensamos se debe sujetar a la palabra de Dios. Nuestras emociones se deben sujetar a la palabra de Dios. Nuestras acciones se deben sujetar a la palabra de Dios. Porque hay un cambio en nosotros, como dice acá, la cual ya no pertenecemos al mundo. Ya el pecado no tiene ese control, ese dominio que tenía sobre nuestras vidas. Hoy la domina el poder de Dios, si estamos dispuestos a sujetarnos al Espíritu. Por eso, el escritor, cuando utiliza la palabra acá en el original, ¿sí? Creo que lo hemos dicho más de una vez, hay un negocio acá que tiene esa palabra metanoia, ¿sí? ¿Todavía está o ya? Oh. Había un negocio que se llamaba metanoia, sé que la pandemia lo cruzó. Metanoia o metanoneo, que la última parte, donde dice noneo o noia, habla de mente. Y el resto de la palabra habla de un cambio de mente, un cambio de mentalidad, de estilo de vida, de los pensamientos, de las acciones, de las emociones. Todo tiene que ser cambiado. Miren, vamos a ver unos ejemplos. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Vieron que Judas dice que, confrontado con sus pecados, usa la palabra arrepentimiento?
pero en el original no dice ahí que tuvo un metanoia, un cambio de mente. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Libro de Mateo, allí el último de los capítulos 27. Justamente encontramos la vida de este personaje, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de Judas como un ejemplo a no seguir? Pero también Judas trae enseñanzas profundas para nuestra vida, ¿sí? Y dice ahí en el capítulo 27, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió. Y ahí utiliza la palabra devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero en el original acá no utiliza la palabra metanoia, un cambio de mente. Acá en el original utiliza metaloneo. Y acá, metamelomai, que significa un remordimiento en su mente. ¡Wow! ¡Cuánta diferencia entre un remordimiento por una cosa que yo pueda hacer mala, en la cual me equivoqué, a un cambio de mente! Saúl era otro de los ejemplos. Primera de Samuel y capítulo 15. Acompáñame, Primera de Samuel, capítulo 15, ¿sí? Y versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Otro ejemplo. Y dice ahí, después de que Samuel lo confronta, ¿se acuerdan toda la historia de que tenían que destruir una nación completa y que no lo destruyó, perdonó al rey y trajo los animales para el sacrificio? Y cuando lo confronta Samuel a Saúl, Saúl comienza a poner excusas de que él no era el culpable de esa decisión, sino que eran sus soldados los que habían tomado esa decisión. Y confrontado con su pecado, dice en el versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No dice mi Dios, tu Dios. Pero es impresionante lo que dice acá. Yo he pecado, pero no dice quiero cambiar. ¿Qué es lo que dice? Quiero que vuelvas y me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¡Wow! ¿Cuántas personas malinterpretan lo que es el arrepentimiento? A veces tenemos un remordimiento en nuestra cabeza por las cosas que hacemos y volvemos constantemente al mismo pecado. No tenemos el poder para vencerlo porque muchas veces no tenemos el concepto de que para vencer el pecado necesitamos la gracia del Señor y necesitamos ver las cosas como Dios la ve. El pecado no es una enfermedad. El pecado es como Dios lo llama en su palabra. El pecado es cerrar el blanco. Es transgredir lo que la palabra de Dios dice. Es ir en contra de la voluntad de lo que Dios establece. Es ir en contra de lo que Él es. Y es ir en contra de su autoridad. El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Pero ¿se dan cuenta cuando Él dice esa frase que encierra? No solamente es un aliento para nosotros para salir a predicar la palabra, sino es un reconocimiento de que desafiarlo a Él es enfrentar la autoridad que Él tiene, no solo sobre nuestras vidas porque la compró, sino como el Rey del universo, sino como el Rey de todas las cosas. Por eso te quiero hacer ver esto, porque muchas veces, a veces hay gente que confiesa su pecado, pero porque lo descubrieron. Porque si no lo hubieran descubierto, tal vez seguiría estando en ese lugar. Tal vez seguiría abrazando ese pecado. Pero cuando somos confrontados, tiene que haber una reacción de realmente reconocer lo que Dios nos está marcando como malo en nuestra vida. Segunda de Samuel, ya que estamos allí, capítulo 12. Segunda de Samuel, el capítulo 12. Segunda de Samuel, el capítulo 12. Mira, qué diferencia abrumadora. Saúl, en vez de reconocer su pecado y decir, realmente yo he pecado, me arrepiento y quiero hacer las cosas bien delante de Dios, estaba preocupado por no perder sus honores, por no perder su autoridad delante de los que estaban a su alrededor.
Sin embargo, miren la actitud que hoy vamos a considerar con David. Capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 13. Dice aquí en el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Punto. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, después que lo confrontó, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué diferencia de actitud y de corazón? Mientras uno se justificaba, el otro decía, sí, yo pequé, hice las cosas que no debía hacer. Diferencia de actitud en el corazón. Por eso tenemos un paralelismo con lo que es el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento significa un cambio, significa una transformación. La conversión significa regresar y restaurar nuestra relación con el Señor, es volver a Él, es dejar de darle esa espalda. Arrepentirse significa apartarse del pecado. ¿O no es así? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero dice que la conversión nos acerca a Dios. Último versículo para que podamos profundizar. Proverbios, justamente que acabo de decir de memoria, capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y ahí el último versículo a considerar, ¿sí? El versículo 13. Dice que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, recién allí dice que ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Ahora, fijémonos en unas palabras acá. Ya sabemos que encubrir, en el original acá es callar, significa mantener escondido, ¿sí? Disimular. Es lo que le pasó a David. Natán cuando le enfrenta dice, vos lo hiciste en secreto, le dijo, pero Dios lo sacó en público. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Nuestro pecado no puede pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido para las personas, puede pasar desapercibido para nuestros hermanos, tal vez puede pasar desapercibido para nuestra familia, tal vez puede pasar desapercibido para nuestros hijos, pero no puede pasar desapercibido para Dios. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, sería medio ingenuo pensar como cristiano que Dios no me va a ver, que Dios no va a tener ni siquiera la intención de intervenir en mi vida. Dice acá el que encubre, el que disimula, el que tapa. ¿Qué dice a continuación? No prosperará. Muchas veces hemos tomado este versículo de prosperar con la cuestión económica, ¿sí? Que los negocios no me vayan bien, que por ahí no pueda tener trabajo, que puede ser consecuencia. Pero el propósito original acá es ser útil, es crecer. ¿Sí? Cuando Dios nos salva, significa que hay un propósito. Hay una nueva orientación de nuestra vida. Así como servimos, dice Pablo, en un momento al pecado, con nuestros miembros, con nuestra vida, hoy servimos a Dios. ¿O no es así? Tiene que haber un nuevo propósito, una nueva meta, un nuevo horizonte para nuestras vidas. Y cuando acá habla de encubrimiento de pecado, significa justamente eso. Que nuestras vidas no avanzan, que están estancadas. Que están en un proceso en el cual estamos navegando en este mundo, como decía Pablo, sin anclas, sin un lugar firme. ¿Dónde posar nuestras vidas? ¿Dónde poder retenernos? Ahora, dice acá el escritor, el que encubre no prosperará. Pero dice acá el que confiese, y la palabra en el original acá es yadá, que significa admitir, confesar. ¿Te acuerdas de 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es... ¿Sabes que la palabra confesar ahí, ya lo hemos dicho más de una vez, es homologeo, ¿no? Que es decir lo mismo que Él dice. Pero antes de decir lo que Él dice, tenemos que conocer lo que Él dice con respecto al pecado. No podemos decir las cosas que son malas y llamarlas malas si no conocemos lo que Dios dice en la palabra. No podemos cambiar nuestra forma de pensar si no primero nos indagamos en la palabra de Dios para que penetre en nuestras vidas y nos haga ver las cosas que debemos cambiar. Dice acá, el que encubre no va a haber crecimiento, no va a haber avance en su vida,
más el que los confiesa, el que está dispuesto a admitir las cosas como Dios las ve, recién allí que dice, alcanzará misericordia. Y me encanta esta frase final. Y con esto quiero terminar para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios. Ahí en el original significa Raham, ¿sí? No es la camioneta, ¿no? Sí, no estoy hablando de eso. Pero en el original ahí dice encontrar compasión. Una de las canciones que cantamos hoy es todos necesitan un amor que nunca falla. Todos necesitamos justamente de ese Dios. Pero está en nosotros y en el ser humano, y más en el cristiano, poder reconocer que las cosas como Dios las ve, yo también las debo ver. No va a pasar una confesión, no vamos a decir lo mismo que Dios dice si no estamos dispuestos primero a escuchar. ¿Saben cuál fue el error tanto de David como de Saúl, a pesar de que uno tuvo una actitud distinta para cuando fue confrontado? A los dos se le dijo lo mismo: ¿por cuánto tuviste en poco mi palabra? Muchas veces nosotros rebajamos ese concepto de la palabra de Dios. A veces Dios nos marca acciones y no estamos dispuestos a cambiarlas. A veces Dios nos dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar y tal vez no lo vemos tan malo como Dios dice que lo es. A veces tenemos pecados que para nosotros son cotidianos, como mentir, como esconder, como disimular, como tener bronca, como la falta de perdón y un montón de cosas que podemos decir. Pero no estamos dispuestos a decir: Dios, tenés razón, yo debo arrepentirme de esos pecados. Yo debo ver las cosas como tú las ves. Por eso, si hoy, entre medio de nosotros, sigue habiendo una persona convencida, no hay nada más hermoso que hizo de este lugar, habiendo sido realmente convertida, con una relación profunda, con una vida profunda, con una vida real. Si hay algo que Dios nos ha manifestado a nosotros, es que todos los necesitamos a Él. Pero Él no se escondió. Él no se alejó, fuimos nosotros. Pero a pesar de que nosotros nos alejamos, Él nos buscó. Te invito a terminar solamente con este pensamiento al último. El que confiesa su pecado y se aparta de Él, dice, alcanzará misericordia. Alcanzará, como dice ahí, el perdón de sus pecados. ¿Estamos viendo las cosas como Dios las ve? ¿Estamos realmente arrepentidos de aquellas cosas que vivimos en nuestro pasado? ¿Las vemos tan malas y pecaminosas? Porque a veces no las vemos tan malas. Y a veces las vemos como algo que no es tan grave si no lo hago. Pero cuando empecemos a ver las cosas como Dios realmente las ve, vamos a aprender a tener una vida verdadera y real. Te invito a que podamos orar y que puedas seguir indagando sobre esto, ¿sí? Si hay algo que Dios espera de nosotros, es que nuestra relación con Él sea una relación sincera, una relación verdadera y una relación duradera. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos das. Te damos gracias porque nos permites estar juntos, Señor. Y Padre, qué precioso es poder ir a tu palabra. Padre, si hay algo que está todavía en nosotros obstaculizando nuestro crecimiento, siendo de estorbo para ser un instrumento útil a tus manos, Señor, delante de ti, ayúdanos, Señor, a realmente volver hacia ti. Ayúdanos a mirar las cosas malas y pecaminosas como tú las ves. Solemos cantar, Señor, que queremos tener tus ojos, queremos tener tus manos y queremos ser como la persona de Jesucristo, pero Jesús no fue permisivo ni transó con el pecado. Él nos manifestó que nuestro Dios es celoso y celoso de buenas obras. Por eso, Padre, te rogamos por nuestros corazones. Te rogamos, Señor, por también aquellos que muchas veces están dando vuelta en la iglesia, Señor, convencidos de que creen en ti, pero no te creen a ti. Padre, te rogamos por esos corazones y aún por los nuestros, Señor, para que las cosas que veamos y hagamos sean conforme a tu palabra. Padre, gracias por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén.